Hola, yo le voy a dar una pequeña introducción sobre los huesos de la cara. Los huesos de la cara constituyen la porción anterior e inferior del cráneo, también llamada visocráneo. En conjunto son 14 huesos, cuya función principal es dar forma al rostro, proteger las estructuras como la cavidad nasal, oral y servir de punto de unión para músculos en la presión facial y la masticación. Estos huesos se encuentran límitamente articulados entre sí mediante suturas, uniones inmóviles, excepto la mandíbula, que es el único hueso móvil del cráneo. Además, se relacionan con huesos del neurocráneo como el frontal o el etmoides, también con el efenoides y el temporal, formando estructuras complejas como la órbita, la cavidad nasal y la boca. A continuación le voy a enseñar un poco sobre los huesos de la cara. Primero empezaré con los huesos nasales. Pueden ubicar aquí. Son huesos pequeños que forman el puente de la nariz. Estos huesos nasales se articulan con el hueso frontal en la parte de arriba y con los maxilares superiores a los lados entre líneas medias, aquí como pueden ver. Aquí. Luego tenemos el hueso lacrimal que está en esta parte de acá, aquí ubicado acá, el hueso lacrimal. Son los huesos más pequeños de la cara, ubicados en la pared medial de la órbita. Aquí, de la órbita se articulan con el frontal, con el etmoides y con el maxilar. También se articula con el cornete nasal, como podemos ver aquí, con el cornete nasal inferior. Luego tenemos los cornetes nasales. Los cornetes nasales son láminas óseas curvas dentro de la cavidad nasal. Se articulan con el maxilar superior, con esto es la mandíbula, con el maxilar superior, con el palatino, con el lacrimal y también se articulan con el hueso etmoides. Luego tenemos el vómer. Forma parte inferior del tabique nasal. Se articula con el efenoides, también con el etmoides, con los maxilares de la misma forma, con los maxilares, no podemos verlo aquí, con los maxilares y con los palatinos también. Luego tenemos los huesos cigomáticos o malares. Forman los pómulos y las partes laterales de la órbita. Se articulan con el hueso frontal, aquí, con el temporal, con el hueso temporal, con el maxilar superior y con el efenoides. Sí, el efenoides. Son los huesos más importantes de la cara. Forman la mandíbula superior. Luego tenemos la mandíbula superior, que es esta, la mandíbula superior. Se articula con el hueso de la misma forma, con el hueso frontal, con el etmoides, con el hueso nasal, con el lacrimal, con el cornete nasal, que podemos ver aquí, cornete nasal, con el palatino acá, más interno, con el vómer y también se articulan entre sí. Luego tenemos los palatinos, que son huesos internos casi muy difíciles de ver, forman parte posterior del paladar, acá, palatino. Se articulan con el maxilar superior, con el efenoides, con el etmoides y con el vómer. También tienen articulación con el cornete nasal inferior, con el palatino del lado opuesto también. Puede ver aquí, se puede observar. Luego tenemos a la mandíbula. La mandíbula, que es el hueso más grande y fuerte de la cara y el único móvil. Este hueso tiene su articulación con el hueso temporal,
Aquí como podemos ver con el hueso temporal, se articula con, como ya mencionaba, con hueso temporal. La mandíbula tiene sus partes también. Al realizarle un corte sagital, se puede ver que tiene una parte, es un hueso simétrico y forma parte de los huesos de la cara. Los huesos de la cara forman un sistema altamente integrado donde cada hueso se conecta con varios otros, creando estructuras claves como la órbita, la cavidad nasal y la cavidad oral. En total son 14 huesos. La mayoría son inmóviles, uniones por sutura, excepto la mandíbula, como ya antes mencionado. Y eso sería todo. Gracias.